Vamos a trabajar sobre la introducción a las buenas prácticas de manufactura en productos derivados de la leche y de la carne. Es importante, el objetivo principal de las buenas prácticas pecuarias y sobre todo relacionadas con las buenas prácticas de manufactura es la higiene de los alimentos, con el fin de mantener la inocuidad de estos para proteger la salud de las personas, ¿no? Y sobre todo tener alimentos sanos, sin olvidarnos que es importante la práctica de la higiene en todo. Aquí en el tema de buenas prácticas de manufactura en leche es importante considerar desde el momento del ordeño para obtener una... No nos olvidemos cuál es la composición de la leche. Tiene sobre todo proteína, un 3.2%, tiene grasa 3.3%, lactosa 4.8%, y es rica sobre todo en vitaminas A, B, D y E. Y en cuanto a minerales, es muy rica en calcio y fósforo. Y la leche también debe estar totalmente libre de microbios y sustancias extrañas, y por supuesto es muy nutritiva para toda la alimentación de los animales. Los principales factores que determinan la calidad de la leche son las siguientes, ¿no? Salud del animal, especie, raza, periodo de lactancia, alojamiento de las vacas, nutrición y alimentación, las prácticas de ordeño, ¿no? Manejo de la leche, sobre todo su conservación, desde el momento que sale de la ubre de la vaca hasta el momento que se va a consumir o se va a procesar. Y sobre todo la higiene del animal. Para conservar una leche de buena calidad, esta debe ser limpia, sin impurezas, con buen sabor, buen olor, ¿no? Y bajo contenido bacteriano, sobre todo bajo contenido de microbios, porque desde el momento que sale la leche de la ubre ya los microorganismos están presentes y se van a multiplicar conforme se va contaminando. La libre de el aseguramiento de la calidad de la leche, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sobre todo hay que tener en cuenta desde la recepción, desde el momento que se va a recepcionar la leche, hay que hacer un análisis sensorial, o sea, ver el olor, sabor, olor, y luego hay que colarlo, filtrarlo, ¿no? Leche en una manta, de preferencia de tela bien limpia, ¿no? Luego hay que hacer un precalentamiento, lo que se llama pasteurización. Luego hay que hacer el descremado de la leche y luego vamos a tener el proceso de pasteurización, ¿no? El que se pasteuriza a 72 grados centígrados. O también en el caso de enfriándola de inmediato a 38 grados centígrados, ¿no? Para poder obtener luego el queso de diferentes variedades, ¿no? Queso crema, queso pasteurizado, queso fresco, etcétera, ¿no? Los beneficios de trabajar con buenas prácticas de manufactura en el procesamiento de productos pecuarios es que mejora las condiciones de higiene y nos permite lógicamente producir con calidad sanitaria y mantener la imagen de un producto. Tenemos la satisfacción del cliente, previene de enfermedades que son transmitidas por los alimentos, o sea, las setas, y por supuesto nos permite mantener sanos a nuestros consumidores. Las buenas prácticas de ordeño tenemos que considerar desde la preparación de los elementos y el lugar para el ordeño, ¿no? El lavado y secado de los pezones, el ordeño de la vaca, el sellado de los pezones, ¿no? Y hasta en nuestra zona, sobre todo, por ejemplo, estamos ordeñando con ternero, hay que desatar las patas. El ordeño es un acto de colectar leche de ubre de vaca luego de ser estimulada adecuadamente. Por lo tanto, en el ordeño debemos considerar el lugar donde vamos a hacer el ordeño, el momento de la estimulación, los utensilios que vamos a utilizar, a la persona que va a ordeñar y también al propio animal. Todo esto tiene que mantener una
Al momento del ordeño hay que hacer pruebas de mastitis, hay que ser rápidos ordeñando, hay que ver que la vaca esté tranquila, el ordeño puede ser a mano lleno y hay que anotar la... Después del ordeño, por ejemplo, tenemos que colar la leche, tenemos que lavar los utensilios, tenemos que limpiar el local de ordeño, tenemos que, si hemos ordeñado, por ejemplo, en el corral, hay que ubicar el estiércol y la orina en las composteras, ¿no? Y sobre todo, esta labor generalmente lo hacemos cuando hay solo trabajador, pero si no lo realizan otros trabajadores. Luego tenemos el traslado de la leche y almacenamiento de la producción. Las buenas prácticas de manufactura en carne. Hay un sistema HAP que es que protege sobre todo a los alimentos para mantener la inocuidad de los alimentos. Es muy considerado evitar la contaminación de la carne desde el momento del sacrificio, ¿no? Y a lo largo de toda la cadena de procesamiento de carne de res. Bueno, aquí hay que saber principalmente cuáles son los peligros o riesgos de contaminación de un producto que van a causar daño a nuestros consumidores, ¿no? Y por eso, debido a la composición de la carne, ¿no?, que es un alimento también muy sensible a la contaminación, por lo tanto va a ser muy sensible a la invasión de microorganismos. La industria cárnica, así como la industria en general de alimentos, tiene la obligación legal y ética de garantizar que el producto, en este caso la carne, sea inocuo. Es inocuo, que esté libre de peligros físicos, químicos o biológicos que puedan causar el daño a la salud de los que lo consumen. ¿Cómo vamos a asegurar que un alimento esté en inocuo? Debemos saber aplicando medidas preventivas desde el sacrificio hasta el momento que la carne de res llega al consumidor, o hasta el momento que se va a procesar, inclusive después. Dentro de estas medidas preventivas se encuentra la implementación de buenas prácticas de manufactura y del sistema de análisis de peligros, el sistema HAP, de puntos críticos, o HAP en inglés. Las buenas prácticas de manufactura, ¿cuál es su importancia? Sobre todo, van a ser todas aquellas acciones y condiciones que se llevan a cabo para reducir o minimizar peligros físicos, químicos y biológicos en el producto. En este caso, ¿cuáles son los peligros físicos? Vamos a tener los metales, la madera, vidrios, piedras, espinas, restos de plásticos, etcétera, que vamos a encontrar en este caso. ¿Qué peligros químicos podemos encontrar? Algunos residuos de sustancias de limpieza, por ejemplo, antibióticos, hormonas, ¿no?, y otros aditivos que podemos encontrar incluso en las toxinas de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la harina de pescado tiene sustancias tóxicas. ¿Cuáles son los peligros biológicos? Aquí tenemos, por ejemplo, las micotoxinas, los parásitos, los virus, las bacterias, ¿no? Dentro de ellas hay diferentes tipos de derivados de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en parásitos, en la Giardia, la Tenia, Solium, etcétera, que lo podemos encontrar incluso en el... ¿Cuál es la clasificación de los peligros que se pueden contaminar la carne de res? Por ejemplo, aquí tenemos los físicos, los químicos, los biológicos. ¿Qué daño van a causar al consumidor? Por ejemplo, si es un físico, a través de cortes, hemorragias, ¿no?, una infección, un atragantamiento, ¿no? Fuentes de contaminación generalmente son lo que entra en contacto con la carne, como son los utensilios, instalaciones, materias primas, equipos, embalaje, envases, entre otros. En caso de los químicos, tenemos las intoxicaciones, se incrementa sobre todo la resistencia de las bacterias en el hombre, la contracción de las vías respiratorias, comezón, urticaria, náuseas. Ese es el daño en nosotros, ¿no?, en que consumimos carne. ¿Cuáles fueron las fuentes? Ya dijimos, los químicos de limpieza, ¿no?, y de los equipos que no son aptos para los alimentos, ¿no? Los envases, pues generalmente los plásticos, por ejemplo, las materias primas que utilizamos, ¿no?, como los cuajos, por ejemplo, me equivoco.
Entonces aquí vamos a, en el caso de la carne, por ejemplo, los conservantes. Biológicos, tenemos las enfermedades que pueden causar daño a las personas, como son las gastroenteritis, algunos tratamientos neurológicos de la vida, la hepatitis, infecciones renales, ¿no? Y incluso algunas enfermedades que pueden causar la muerte. Aquí fuentes de contaminación son cuando las personas que están manipulando la carne están enfermos, una falta de higiene, la contaminación cruzada, o sea, cuando mezclamos alimentos cocinados con alimentos crudos, ¿no? O fallas en la refrigeración